Hola, en esta presentación se exhibirán la información y los conceptos necesarios para resolver el parcialito de la serie 3. Veamos el problema 1. Problema 1 nos pide completar los campos vacíos de la tabla poniendo los estados físicos de cada una de las sustancias. Cuando pensamos en los estados físicos de las sustancias, estos podrían ser sólido, líquido o gas. Y para saber si determinada sustancia es sólido, líquido o gas a determinada presión y temperatura, entonces recurríamos al diagrama de fases. Pero como en el cuadro nos habla de el estado físico a temperatura y a presión ambiente, entonces solamente queda pensar en las fuerzas intermoleculares que tienen esas sustancias. A esta altura, todos sabemos que hay tres clases de fuerzas intermoleculares: puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas dispersivas. Todas las sustancias orgánicas tienen esos tres tipos de interacciones en mayor o menor medida. Para poder predecir el estado físico de una sustancia, es necesario reconocer cuáles son las fuerzas intermoleculares predominantes en cada molécula. Entonces vayamos al pentano. En el pentano, las fuerzas intermoleculares predominantes en la molécula son esencialmente fuerzas dispersivas. En el caso del poliol con 5 carbonos, si bien hay fuerzas dispersivas, no son las más importantes. También existen dipolos individuales en cada enlace carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno, tampoco son las más importantes. Aquí las más importantes son las interacciones puente de hidrógeno. Ahora prestemos atención a la estructura del halogenuro de alquilo que está a la derecha. Se trata de una cadena carbonada lineal igual a la del pentano, a diferencia de que en el carbono 2 y en el carbono 3 se reemplaza un hidrógeno por halógenos. Entonces es de esperar que las interacciones intermoleculares también sean del tipo fuerzas dispersivas, con el agregado de las interacciones dipolo que generan cada enlace carbono-halógeno. La existencia de esos dos dipolos en la parte central de la molécula hace que las fuerzas intermoleculares predominantes en esta molécula sean del tipo dipolo-dipolo. Se nota también que en esta molécula están ausentes los grupos funcionales amino y oxidrilos, por lo cual no es posible que interactúen por medio de puentes de hidrógenos intermoleculares. La posibilidad de interactuar por medio de fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, junto con que el hecho de que el yodo y el cloro son átomos mucho más pesados que los átomos de hidrógeno, hace pensar que esta molécula, este halogenuro de alquilo, tenga un punto de ebullición y un punto de fusión mucho mayor que el análogo pentano. Bien, con el análisis anterior entendimos que el pentano esencialmente interacciona por fuerzas intermoleculares dispersivas. El poliol de 5 carbonos interacciona consigo mismo a través de puentes de hidrógeno principalmente, y el halogenuro de alquilo interacciona consigo mismo a través de fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Por supuesto, con esas tres caracterizaciones no nos va a alcanzar para saber si el alcano de 5 carbonos, el poliol de 5 carbonos o el halogenuro de alquilo de 5 carbonos están a temperatura ambiente en estado sólido, líquido o gaseoso. Necesitamos tener algún dato de referencia para poder estimar los estados físicos de cada sustancia. Aquí les presento algunos hidrocarburos que usamos diariamente, como el del metano, del gas, o con los que entramos en contacto de manera frecuente. Por ejemplo, tenemos el gas natural de red, de fenosa, o el gas natural comprimido, o el gas natural licuado. Es esencialmente metano y sabemos que está en estado gaseoso a temperatura ambiente. Luego tenemos en la foto número 3 el ejemplo del gas que está en la garrafa. Ese es el gas licuado del petróleo y está compuesto por
propano 96%. Sabemos que entonces que el propano, que tiene 3 carbonos, es gaseoso a temperatura ambiente. El cuarto ejemplo son esas garrafitas de color rojo y que se utilizan para cargar los encendedores. Esas garrafitas contienen mayoritariamente butanos, isobutanos, al 75% y una pequeña proporción de propanos. Entonces sabemos que los alcanos de 4 carbonos también son gaseosos. El quinto ejemplo, hice un poco de trampa, son las botellas de hexano. Si bien la gente común nunca ve una botella de hexano, nosotros que estudiamos la carrera relacionada con la química, sí vamos a ver frecuentemente las botellas de hexano. Entonces, ya sabemos que a partir de los 6 carbonos, las cadenas alifáticas a temperatura ambiente son líquidos. También les traje el ejemplo de las naftas, que son hidrocarburos de 6 átomos de carbono, mayormente tolueno, sileno, isobutenos y hexenos. Aunque mucho no lo podemos correlacionar con los ejemplos que estamos viendo porque estos compuestos tienen insaturaciones. Con todos estos ejemplos vistos que vienen de la cotidianeidad, la idea es que vayamos a la tabla y vayamos completando el estado físico de cada uno de los compuestos. Para predecir el estado físico del alcano de 5 carbonos, tenemos en cuenta que el butano es un gas y el hexano es líquido a temperatura ambiente. Entonces el pentano, que se encuentra entre el butano y el hexano, podemos decir que o es un líquido muy volátil o es un gas fácil de licuar. Cuando hacemos una búsqueda bibliográfica, encontramos que el punto de ebullición es 36 grados centígrados. Es decir, es un líquido muy fácil de volatilizar. Y esto es un poco como lo esperábamos. Como el pentano tiene una cadena alifática un poquito más larga que el butano gaseoso, esperábamos que al poder interaccionar por fuerzas dispersivas un poquito más, que el pentano sea de tendencia más líquida que el butano. Y por otra parte, en comparación con el hexano, el pentano tiene menor interacción de fuerzas dispersivas, por lo cual es lógico que el pentano sea más volátil que el hexano. Ahora pensemos en el estado físico a temperatura ambiente de los polioles de 5 carbonos. Usemos como referencia 4 compuestos que son de uso cotidiano y que sabemos su estado físico. Por ejemplo, el metanol y el etanol, que tienen un solo oxidrilo, 1 y 2 carbonos, están en estado líquido. El glicerol de farmacia, que los encontramos en la farmacia, tienen 3 carbonos y 3 oxidrilos y está en estado líquido. Y por último tenemos la glucosa, que tiene 5 o 6 oxidrilos y 6 carbonos, está en estado sólido a temperatura ambiente. En el caso del poliol con 5 oxidrilos, esta estructura es muy similar a la estructura de la glucosa, por lo cual es de esperar que se encuentren casi en el mismo estado físico que la glucosa. Entonces el estado físico a temperatura ambiente sería sólido. En el caso del halogenuro de alquilo con una cadena carbonada de 5 carbonos, ya anticipamos que el punto de ebullición va a ser mayor a los puntos de ebullición de los análogos de alcano de 5 carbonos, que ya sabíamos que el pentano está en estado líquido a temperatura ambiente, entonces lo más lógico es que el halogenuro de alquilo también esté en estado líquido. Solo a nivel informativo dejé mencionado en esta diapositiva que los únicos halogenuros de alquilo que están en estado gaseoso son los que se utilizan en los gases refrigerantes, como los que se utilizan en aire acondicionado o heladeras. Se trata de los halometanos o los haloetanos que son monohalogenados. Los dihalogenados, como el diclorometano o el cloroformo, los trihalogenados, ya son líquidos a temperatura ambiente.
Bueno, con todo lo visto hasta este momento, les dejo para ustedes armar una justificación de la razón por la cual el alcano está en estado líquido, el poliol de 5 carbonos en estado sólido y el halogenuro de alquilo está en estado líquido a temperatura ambiente. Ahora volvamos a la tabla y vayamos al ítem que nos pregunta la solubilidad en agua del alcano, del poliol y del halogenuro de alquilo. Conviene entonces repasar qué es el concepto de solubilidad. Que dos compuestos, dos especies, se disuelvan y terminen dando una fase, implica que tienen que interactuar esas dos especies. Supónganse que tienen dos especies, A y B. Entonces, la interacción entre A y B tiene que ser químicamente similar a las interacciones que ocurren entre A consigo misma y B consigo misma. En la diapositiva les dejé dibujado varias moléculas de agua, varias moléculas de poliol de 5 carbonos, varias moléculas de pentano y de haloalcano. La idea acá era que ustedes puedan visualizar las interacciones intermoleculares que hay entre las moléculas de agua consigo misma, las del poliol consigo misma, las del pentano consigo misma y las de haloalcano consigo misma. En la molécula de agua se pueden ver las interacciones puente de hidrógeno. En las moléculas de poliol interaccionan consigo misma a través de puentes de hidrógeno principalmente. En la molécula de pentano se pueden ver que solamente pueden interaccionar a través de fuerzas dispersivas de London. Y en el caso de los haloalcanos, además de las fuerzas dispersivas, existen interacciones dipolo-dipolo. Entonces, el agua podrá disolver solamente aquellas sustancias que interaccionan consigo misma predominantemente con puentes de hidrógeno intermolecular. Entonces, de estos tres compuestos, solamente el poliol con 5 carbonos podrá disolverse en agua. Los restantes, el alcano de 5 carbonos y el halogenuro de alquilo, no se van a poder disolver en agua, ya que consigo mismas estos compuestos no interaccionan vía puente de hidrógeno. Continuemos con el problema 1. La última fila de la tabla nos pide que enmarque los centros estereogénicos cuando existan o cuando correspondan. Lo único que hay que recordar acá es la definición de centro estereogénico. Un centro estereogénico es un átomo de carbono que está unido covalentemente a 4 grupos sustituyentes diferentes. Usualmente se utiliza un asterisco para marcar los centros estereogénicos de la molécula. Como se puede ver, en el alcano de 5 carbonos, ninguno de los carbonos está unido a 4 sustituyentes diferentes, por lo cual no tiene centros estereogénicos. Ahora vean el poliol de 5 carbonos. En el carbono 2 y en el carbono 4, vean que esos carbonos están unidos a 4 sustituyentes diferentes, por lo cual esos carbonos son centros estereogénicos. Reitero que el carbono 2 y el carbono 4 son centros estereogénicos por estar unidos a 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, ubíquense en el carbono 2. Fíjense que el carbono 2 está unido a un oxidrilo, a un hidrógeno y a 2 cadenas carbonadas de diferente tamaño, por lo cual los 4 grupos son diferentes y por lo tanto el carbono 2 es un centro estereogénico. Lo mismo pasa con el carbono 4, por lo cual el carbono 2 y el carbono 4 son centros estereogénicos. Ahora vayamos al halogenuro de alquilo de 5 carbonos. Ahí encontramos que los metinos unidos al yodo o al cloro también son centros estereogénicos, porque esos metinos están unidos a 4 sustituyentes diferentes. Por lo cual marcamos en esta estructura los asteriscos de color azul
en los metinos en carbono 2 y en carbono 3. Ahora vayamos al problema 2 del parcialito. Problema 2 nos pide que ordenemos la siguiente lista de carbocationes según su estabilidad creciente y que justifiquemos sintéticamente. Siempre que tengamos que ordenar a los carbocationes según su orden de estabilidad, tenemos que pensar en la cantidad de sustituyentes carbonados que están unidos al ion carbocatión. Mientras más sustituyentes estén unidos a ese ion carbocatión, entonces mayor estabilización tendrá. Esto es porque cada sustituyente carbonado, metileno, metino o metilo unido al carbocatión va a generar un efecto estabilizante. Ese efecto estabilizante se llama efecto de hiperconjugación. El efecto de estabilización por hiperconjugación consiste en el solapamiento del orbital de enlace carbono-hidrógeno, que está lleno de electrones, con el orbital atómico del carbocatión, el orbital P, que se encuentra vacío. Ese solapamiento genera un efecto estabilizante. Y en el carbocatión metílico, este efecto está ausente, por lo cual los carbocationes metílicos son los más inestables que hay. Entonces, siguiendo la lógica de que mientras más sustituyentes alquílicos unidos al carbocatión, mayor la estabilización, se puede llegar a ordenar la lista de carbocationes según el siguiente orden: el carbocatión metílico como el más inestable, seguido por el carbocatión primario, seguido por el carbocatión secundario, y el más estable de todos, el carbocatión terciario, que casualmente también es bencílico. El ejemplo del carbocatión terciario y bencílico es el ejemplo A. Cuando el carbocatión tiene unidos sustituyentes que tienen orbitales pi llenos de electrones, entonces ahí también va a haber un efecto de hiperconjugación estabilizante. Por lo cual el ejemplo del carbocatión A es el más estable entre todos los carbocationes de la lista. Vayamos al problema 3 del parcialito. El problema 3 nos muestra un ioduro de alquilo primario y 4 compuestos aniónicos. El problema nos pide que ordenemos esos 4 compuestos aniónicos según la velocidad creciente cuando ocurre una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces está bueno recordar de qué dependen las velocidades de la reacción cuando ocurren sustituciones nucleofílicas bimoleculares. Tenemos que la velocidad depende de una constante de la concentración de nucleófilo y la concentración del sustrato. Pero como acá tenemos que hacer una comparación de velocidades, vamos a suponer que la concentración del sustrato siempre va a ser la misma, la presión, la temperatura, la concentración del nucleófilo, más allá de cuál fuere el nucleófilo, van a ser todas constantes. De manera tal que la velocidad de la reacción va a depender solamente de la nucleofilicidad de cada anión. ¿Y qué hacía a un anión mejor nucleófilo o peor nucleófilo? Primero, era que la carga negativa del anión no esté deslocalizada. Eso lo hacía mejor nucleófilo. También era que mientras más básico sea el anión, mejor era el nucleófilo. Y otra característica necesaria para que sea un buen nucleófilo era que no sea tan voluminoso, porque un nucleófilo muy voluminoso podía derivar hacia mecanismos de eliminación bimolecular. Entonces, teniendo en cuenta eso, analizamos el anión acetato. Como ven, el anión acetato tiene la carga negativa deslocalizada. Se pueden generar estructuras de resonancia equivalentes en donde la carga negativa está en uno y en otro oxígeno.
Y lo mismo ocurre con el anión sulfato ácido. La carga negativa del anión sulfato ácido está deslocalizada en 3 átomos de oxígeno, que aportan de igual manera a la estructura de resonancia. Debido a esta cuestión de que tienen la carga negativa deslocalizada dentro de la molécula, ambas especies son poco nucleofílicas. Y si analizamos un poco más la basicidad del acetato y del sulfato ácido, encontramos que el acetato es un poco más básico que el sulfato ácido. Y esto es porque el sulfato ácido es la base conjugada de un ácido fuerte, mientras que el acetato es la base conjugada de un ácido débil. En definitiva, ambos aniones son muy pobres nucleofílicos, pero entre ellas dos el sulfato ácido es menos nucleofílico que el acetato por ser la base conjugada de un ácido fuerte. En el caso del metóxido y la base conjugada de las aminas, el amiduro, la carga negativa no está deslocalizada, por lo cual hay altas chances de que sean muy buen nucleófilo. Por otra parte, el anión metóxido y el anión amiduro son bases muy fuertes, tales así que ni siquiera son estables en medios acuosos. Esta gran basicidad hace que las dos especies sean candidatas a comportarse como buen nucleófilos. Sin embargo, para determinar cuál de ellas dos es mejor nucleófilo, se elige el metóxido como mejor nucleófilo con respecto al amiduro, ya que el metóxido es mucho menos voluminoso que el amiduro y eso le permite llegar a centros electrofílicos, átomos de carbono deficientes de electrones, con mayor facilidad. Por lo tanto, los 4 aniones quedarían ordenados según su velocidad creciente en una reacción SN2 de la siguiente manera: sulfato ácido, acetato, amiduro y metóxido. Seguimos con el problema 3, el ítem B. En el ítem B nos pide que elijamos el mejor anión para que este halogenuro de alquilo primario evolucione por un mecanismo de eliminación. En principio no nos habla de una eliminación unimolecular o bimolecular, así que lo primero que tenemos que pensar es si este sustrato podría sufrir una eliminación unimolecular o bimolecular. Evaluando el grado de sustitución del halogenuro y viendo que es un halogenuro de alquilo primario, entonces el mecanismo E1 estaría desfavorecido, ya que el carbocatión primario es muy inestable. Entonces continuamos resolviendo el ejercicio bajo la hipótesis de que la eliminación que estamos buscando es una eliminación del tipo E2. Entonces, si nuestro objetivo es que este halogenuro de alquilo primario evolucione por una eliminación bimolecular, estamos buscando un anión que tenga propiedades básicas. En ese sentido, el acetato y el sulfato ácido quedarían descartados por ser aniones no tan básicos. Nos quedaría entonces pensar entre el metóxido y el amiduro. En una eliminación bimolecular, lo que se busca en el anión es que no ataque al centro electrofílico. En lugar de ello, lo que se busca es que ataque al hidrógeno adyacente al centro electrofílico. Entre los dos aniones más básicos, metóxido y amiduro, encontramos que el metóxido es el más pequeño y el que tiene mayor facilidad de atacar centros electrofílicos. Y en cambio, el amiduro, al ser más voluminoso y tener mayor tamaño, tendrá mayor dificultad de atacar a los centros electrofílicos y más facilidad de abstraer los hidrógenos adyacentes a esos centros electrofílicos. En conclusión, se elige al anión amiduro
para que esta reacción evolucione por un mecanismo E2. El producto que se obtiene es un alqueno primario sustituido con un ciclohexano. Ahora vayamos al problema 4 del parcialito. En el problema 4i nos dice que los halogenuros de alquilo primarios tienden a reaccionar, a evolucionar por mecanismos SN2 y E2. Y nos pide que mencionemos dos ítems que podamos ajustar para que esa reacción evolucione mayoritariamente por E2. Si nos basamos en el ejemplo que vimos anteriormente, los halogenuros de alquilos primarios, cuando se exponen a bases muy voluminosas, no evolucionan por vía SN2, en cambio evolucionan por mecanismos E2. Otro de los parámetros que se pueden ajustar en las condiciones de reacción para que ocurra una eliminación bimolecular en detrimento de una sustitución nucleofílica bimolecular es la temperatura. Los incrementos térmicos en las reacciones favorecen que ocurran siempre a las reacciones de eliminación, pero no afectan, ni para bien ni para mal, a las reacciones de sustitución nucleofílica. ¿Y de dónde sale eso que acabo de decir? Sale de plantear la ecuación de energía libre de Gibbs para las reacciones de eliminación y la reacción de sustitución nucleofílica. Como ustedes saben, el delta G para una reacción es igual a delta H menos T por delta S. Ahora, si prestamos atención al término menos T por delta S, encontramos que en una eliminación el delta S es mayor a 0 y en una sustitución nucleofílica el delta S es igual a 0. O sea, la molecularidad en una reacción de eliminación aumenta porque el número de moléculas de los productos es mayor que el número de moléculas de los reactivos, pero en cambio, en una reacción de sustitución nucleofílica, la molecularidad no cambia. Es decir, el número de moléculas de productos, 2, es igual al número de moléculas de los reactivos. Por eso no hay un cambio entrópico en la sustitución nucleofílica. Entonces, si no hay un cambio en la entropía, en esa reacción, el delta G es igual al delta H y un aumento de temperatura no va a cambiar sobre el delta G. En cambio, un aumento de la temperatura en una reacción de eliminación hace que el delta G sea más negativa y sea más favorable la eliminación. Por lo tanto, en este contexto, en donde existe una competencia entre E2 y SN2, se elige trabajar a altas temperaturas para favorecer las eliminaciones. En el ítem 2 del problema 4, nos dice que los halogenuros de alquilo terciarios tienden a evolucionar principalmente por mecanismos SN1 y E1. Y nos pide dos ítems que se pueden ajustar para poder conducir la reacción por un mecanismo SN1. En los halogenuros de alquilo terciario, la primera etapa de la reacción es la formación del carbocatión terciario. En los dos mecanismos, SN1 y E1, esta es la etapa limitante de la reacción. La etapa siguiente es la reacción del carbocatión con una determinada especie, lo que conducirá a que se forme un producto de sustitución o un producto de eliminación. Entonces, una vez que se formó el carbocatión, si yo quiero favorecer que la reacción evolucione para que se formen productos de sustitución nucleofílica por encima de los productos de eliminación, uno elige trabajar con sustancias que no puedan actuar como base, que no tengan esa capacidad de actuar como base, o que si tienen esa capacidad, que estén a muy baja concentración. Otro de los ítems a los cuales se suele prestar mucha atención en el marco de la competencia entre reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación, como dijimos anteriormente, es la temperatura. Como vimos hace un ratito, los incrementos de temperatura favorecían las reacciones de eliminación. Pero en el problema 4.2i, lo que nosotros buscamos es favorecer
las reacciones de sustitución nucleofílica. Por lo cual, mientras más baja sea la temperatura a la cual nosotros trabajemos, más se va a desfavorecer las reacciones de eliminación. Entonces, de esa manera, estamos haciendo que el carbocatión evolucione hacia la formación de productos de sustitución nucleofílica. Vayamos al problema 5 del parcialito. El problema 5 dice: prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones. En el ítem I tenemos un halogenuro de alquilo dihalogenado que reacciona con el oxidrilo en acetona. Este sustrato tiene como potenciales grupos salientes al ioduro y al flúor, y la pregunta que hay que hacerse es ¿quién de los dos es mejor grupo saliente? ¿O el yodo o el flúor? En primera medida podemos pensar en cuán fuerte es el enlace de carbono-halógeno. Entonces vamos a la tabla de energía de disociación carbono-halógeno de la tabla 3 de la tabla de datos y encontramos que el enlace carbono-flúor es más fuerte que el enlace carbono-yodo. Esto nos da un primer indicio de que el yodo es mejor grupo saliente que el flúor. Por otro lado, nosotros sabemos que después de una sustitución nucleofílica, el grupo saliente queda con carga negativa. Entonces, aquella especie, aquel halógeno que es capaz de soportar mejor la carga negativa, va a ser mejor grupo saliente. En ese sentido, el fluoruro es peor grupo saliente con respecto al ioduro, porque el ioduro, al tener orbitales muy voluminosos, puede acomodar la carga negativa en una región más grande en el espacio. Otra última característica que determina la calidad del grupo saliente es la basicidad. Mientras más básico sea el grupo saliente, peor grupo saliente será. Es decir, en esta comparación entre fluoruros y ioduros, el fluoruro es peor grupo saliente que el ioduro porque el fluoruro es más básico que el ioduro. El hecho de que el fluoruro sea más básico que el ioduro también se puede ver a través de los valores de pKa. El pKa del fluorhídrico es 3,1 y el pKa del ácido iodrídrico es menos 9,5. Recordemos que el ácido iodrídrico, clorhídrico y bromhídrico son ácidos fuertes y el fluorhídrico es un ácido débil. Un gráfico que visualiza mejor el hecho de que el fluoruro es más básico que el ioduro es el siguiente grama de disociación versus pH. Vemos que el fluoruro a pHs por debajo de 3,1 ya es capaz de robarle un protón al agua. En cambio, el ioduro, aún a pHs muy ácidos, es incapaz de abstraerle un hidrógeno al agua. Por lo cual proponemos que el oxidrilo atacará al centro electrofílico que está unido al yodo en lugar del flúor. A continuación agrego los resultados experimentales de las velocidades relativas de la reacción SN2 entre el alcóxido y un halogenuro de alquilo primario. En este estudio encontraron que el fluoruro directamente no reacciona por vía SN2 y que el ioduro de alquilo primario reacciona 1210 veces más rápido que el cloruro de alquilo primario, lo que nos da evidencia una vez más que el fluoruro es muy mal grupo saliente. Por lo tanto, lo que se obtiene es el producto 2,2-dimetil 3-fluoro-1-propanol. Ahora vayamos al ítem 2 del problema 5. Se reconoce en esta estructura carbonada un halogenuro de alquilo primario en el extremo y un alcóxido en el otro extremo de la molécula. Es decir, encontramos un centro electrofílico, un carbono deficiente de electrones que está unido al bromo, y en el otro extremo encontramos un par de electrones nucleofílicos,
ubicados en el átomo de oxígeno del alcóxido. Esto puede conducir a que ocurra una sustitución nucleofílica intramolecular, es decir, que el alcóxido terminal reaccione con el halogenuro de alquilo terminal dentro de la misma molécula. El requisito necesario para que ocurra esta sustitución nucleofílica intramolecular es que los ciclos que se formen sean de 5 o 6 miembros. Otro de los requisitos necesarios para que se dé una reacción intramolecular es que la especie que posee un centro electrofílico y un par de electrones nucleofílicos esté en concentraciones muy diluidas. Y este problema es muy lindo porque nos lleva a pensar en el concepto de la incompatibilidad de los grupos funcionales en una misma molécula. Ahora vayamos al último ítem, el ítem 3i del problema 5. Tenemos un halogenuro de alquilo terciario y nos propone que hagamos la predicción del producto mayoritario cuando este halogenuro de alquilo terciario se expone a acetato de sodio en piridina o se expone solamente a metanol. Como es un halogenuro de alquilo terciario, un mecanismo SN2 va a estar desfavorecida por el impedimento estérico que tienen los sustituyentes. Y el mecanismo E2 va a estar desfavorecido también porque no está presente una base fuerte. Tenemos en el primer caso acetato, que ya sabemos que no es una base fuerte, y en el segundo caso tenemos metanol. Hay directamente una ausencia de una base. Por lo tanto, los únicos mecanismos viables en estas dos reacciones van a ser o SN1 o E1. Entonces, pensemos que este bromuro de alquilo terciario pierde el bromuro y se forma un intermediario de reacción carbocatiónico. Una vez que se forma este intermediario de reacción carbocatiónico, va a estar expuesto, en el primer caso, a acetato de sodio en piridina. Como sabemos, el acetato de sodio es un mal nucleófilo, por lo tanto, en lugar de preferir el centro electrofílico, va a preferir abstraer el hidrógeno adyacente al carbocatión. Una característica particular que tiene esta molécula es que existe un solo hidrógeno alfa abstraíble por el acetato. Por eso da un solo producto ciclohexeno, un solo producto de eliminación. Siempre tenemos que estar atentos en que se pueden generar dos productos de eliminación en el caso de que el carbocatión posea dos tipos de hidrógenos alfa adyacentes a cada lado del carbocatión. En el caso de que el carbocatión reacciona con el metanol, como el metanol no tiene propiedades básicas capaces de abstraer a los hidrógenos adyacentes, el metanol actuará indefectiblemente como nucleófilo, dando el éter como producto de sustitución nucleofílica. Vayamos ahora al último problema del parcialito. Nos pregunta con qué reactivos partiríamos para sintetizar el éter que está dibujado haciendo uso de una sustitución nucleofílica. Observemos al éter. El éter que tenemos es algo complejo y hay que reconocer que está compuesto por dos cadenas alquílicas de diferente tamaño. La cadena alquílica verde es grande y la cadena alquílica azul es más pequeña. También reconocemos en este éter una densidad de carga negativa en el oxígeno y densidades de carga positivas en cada uno de los carbonos unidos al oxígeno. El problema pide que por medio de una sustitución nucleofílica lleguemos a este éter. No importa si es por un mecanismo SN1 o SN2, una sustitución nucleofílica implica la reacción entre un halogenuro de alquilo y un alcohol para dar éter más protón más halogenuro. El halogenuro de alquilo y el alcohol tienen que tener cadenas alquílicas distintas para dar este éter que es asimétrico. Por eso ven que están pintados de colores verde y azul. Como ya saben, la reacción de sustitución nucleofílica implica que la reacción sea entre un centro electrofílico y un nucleófilo.
¿Y quiénes son el electrófilo y el nucleófilo para una SN1 y para una SN2? Para una SN1 el electrófilo es el carbocatión R+, y el nucleófilo es un alcohol. Para una SN2 el electrófilo es un halogenuro de alquilo y el nucleófilo es el alcóxido, pero con carga negativa. Creo que hasta acá vamos bien. Ahora se va a complicar un poco porque el tema es que por cada mecanismo se pueden proponer dos vías de síntesis debido a que el éter que tenemos es asimétrico. Entonces, para la SN1, una vía es la de sintetizar el éter haciendo el corte del éter por la derecha del oxígeno, o sea, por la crucecita roja que está marcada. La otra vía es la de sintetizar el éter haciendo el corte del éter por la izquierda, o sea, lo que está indicado con la cruz amarilla. Después vemos las ventajas y las desventajas de cada una de las rutas. Y para el mecanismo SN2 pasa lo mismo. Se puede llegar al éter por las dos vías de síntesis. Cortando por la derecha, o sea, por la cruz roja, se puede sintetizar el éter haciendo reaccionar un alcóxido verde con un halogenuro azul. La otra vía es cortar por la crucecita amarilla, haciendo reaccionar un alcóxido azul con un halogenuro de alquilo verde. Ahora sí, veamos cada caso en particular sin abundar en demasiados detalles. Repitamos, una SN1 cortando por la derecha implica la reacción del nucleófilo alcohol secundario grande con el iodo-propano como electrófilo. Como estamos en una SN1, de este iodo-propano va a salir el carbocatión secundario. Si hacemos el corte del lado izquierdo, implica que el electrófilo sea el ioduro de alquilo, pero más grande, y el nucleófilo que sea el alcohol isopropílico. De este ioduro de alquilo grande, en una SN1, se va a formar el carbocatión, pero esta vez mucho más grande. Ahora vamos a analizar brevemente cuál de los dos cortes o rutas es mejor. El mecanismo SN1 compite con la E1, por eso se evitan nucleófilos que puedan actuar como base. Entonces lo ideal sería un nucleófilo sin propiedades básicas. Si comparamos ambos alcoholes, más allá de sus tamaños, no son básicos, por lo cual los dos son aptos. Pero si comparamos la estabilidad de los carbocationes, que también es importante porque es una SN1, encontramos que la estabilidad de los carbocationes es mayor para el carbocatión que tiene la estructura alquílica más grande. Y justamente por esto último, se proponen a los reactivos de la ruta de abajo, o sea, a la ruta que corresponde al corte a la izquierda del oxígeno. Ahora veamos qué es lo que se genera a cada lado del corte si uno propone el mecanismo SN2. La ruta del corte a la derecha del oxígeno del éter implica la reacción entre un nucleófilo alcóxido grande y un iodo de propano como electrófilo. Y la ruta del corte a la izquierda del oxígeno del éter implica la reacción entre un nucleófilo pequeño, el alcóxido del isopropanol, con un electrófilo, un ioduro de alquilo, pero con una cadena alquílica bastante grande. Analicemos ambas rutas para ver ventajas y desventajas. Si comparamos los nucleófilos, los dos cumplen varias condiciones que se piden para que un nucleófilo sea bueno en una SN2. Los dos tienen carga negativa, los dos tienen esa carga negativa no deslocalizada y son básicos, aunque la diferencia entre ambos es su tamaño, que es un factor también importante porque la SN2 compite con la E2. Entonces vemos que el alcóxido del isopropanol es más pequeño. Y en ese sentido es mejor nucleófilo el alcóxido que viene del isopropanol. Pero si comparamos los electrófilos, encontramos una gran diferencia entre los centros electrofílicos. Si bien ambos son halogenuros de alquilo secundarios, el halogenuro alquílico que tiene el ciclo tiene una cadena alquílica mucho más grande y un gran impedimento estérico, mucho mayor al que se tiene en el iodopropano, que en sus carbonos alfa no tiene sustituyentes.
y es por esto último, que pesa sutilmente más que el parámetro anterior, que se propone para el mecanismo SN2 a los reactivos que corresponden a la ruta del corte por la derecha del oxígeno del éter. A esta altura ustedes se preguntarán cuál de las dos alternativas es la mejor. Viendo ambas, quizá la SN1 sea la más adecuada porque la SN2 sigue teniendo el riesgo de la E2 por el gran volumen que tiene el nucleófilo. Sin embargo, hay que saber que la SN1 suele evitarse, ya que la SN1 genera nuevos estereocentros, muchas veces indeseables, pero este no sería el caso. Como habrán visto, la toma de decisiones en este tipo de éteres asimétricos, planteados por sustituciones nucleofílicas entre alcohol y halogenuros de alquilos secundarios, fue bastante compleja. Por eso lo importante de este problema no es tanto el nombre final del mecanismo que ustedes eligieron, sino cómo fueron argumentando para sostener esa elección. Resalto lo del argumento porque para cualquier optimización de la reacción que ustedes quieran hacer, no lo van a poder hacer si no conocen esos argumentos. Pido disculpas si fue antipedagógico el problema, pero creo que a mi entender sirvió mucho para pensar la síntesis hacia atrás y hacer el análisis de una manera organizada. Este es el fin, hasta acá llegó la resolución del parcialito de la serie 3. Muchas gracias.